Amigos de Sistemas UMA, en esta ocasión vamos a tratar el tema de lo que son los arreglos. Bien, también se les conoce como vectores cuando se trata de arreglos unidimensionales. En este caso, vamos a comenzar con un poco de teoría, por lo que vamos a comenzar con la definición. Se nos dice que un arreglo o vector es una estructura de datos homogénea que emplea posiciones de memoria contigua para almacenar datos. Bien, pero ¿qué significa esto? Bien, supongamos que tenemos nuestra memoria RAM. La memoria RAM para el programa o para cualquier programa no es más que esto, un conjunto de celdas, ¿sí?, o posiciones de memoria en la cual se va a almacenar información. Para que nosotros podamos entender cómo funciona esto o cómo guardamos la información sin tener que complicarnos con la cuestión de las direcciones de memoria, utilizamos variables. Por ejemplo, esta, int a. ¿Qué es lo que pasa cuando yo coloco un programa int a? Cuando yo coloco int a, lo que estoy haciendo es que estoy creando o estoy asignando que una posición de memoria, digamos esta, ¿sí?, le voy a asignar el nombre a. ¿Sí? A partir de ese momento, este cuadro de aquí se llama a y en él voy a almacenar un número de tipo entero, es decir, int. Bien, pero ¿qué pasa con los arreglos? Nos dice que son estructuras de datos, es decir, van a contener varios datos y dice que son homogéneas. Bien, de tal forma que yo defino un arreglo, esta es la forma como se definen los arreglos o vectores en C, int C, y el número de posiciones que quiero o el número de datos que quiero que maneje. En este caso estoy creando un arreglo para manejar 4 datos. Puedo ponerle 5, 6, 7, 8, los que yo quiera. ¿Sí? A partir de ese momento se reservan 4 posiciones de memoria. Ahí está, 4 posiciones de memoria. A partir de ese momento se van a conocer como C. Bien. Pero vamos más adelante. ¿Cómo accedo a cada una de esas 4 posiciones que ya tengo? Son posiciones contiguas, es decir, posiciones que están una al lado de otra. Pero necesito hacer una diferencia, porque si yo digo solamente C, no voy a saber, o el programa no va a saber, a cuál de ellas me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Bien, para eso utilizamos, entre corchetes, un número al cual llamamos índice. ¿Qué es el índice? Únicamente el número de posición de memoria o el número de datos que quiero acceder. De tal forma que la primera posición del arreglo será C0, la segunda C1, la tercera C2 y la última C3. ¿Por qué? Porque en C se enumeran a partir de la posición 0. ¿Sí? Bien. Hasta aquí esperamos que esté comprendido al menos la cuestión teórica de lo que es un arreglo. Son solamente posiciones de memoria a las cuales les doy un solo nombre, son posiciones contiguas, son homogéneas porque la primera almacena un dato de tipo int, la segunda un dato de tipo int, la tercera un dato de tipo int y la cuarta un dato de tipo int. Es decir, cada posición de memoria almacena un dato del mismo tipo que las demás. Por eso es homogénea. Y es contigua porque todas están una al lado de la otra. Bien, vayamos a la parte de la programación para ver ya cómo se ve este asunto. Bien amigos, continuamos con lo que es el tema de vectores. Bien, un vector se declara colocando primero
lo que es el identificador de tipo de dato seguido del el nombre del vector que le vamos a crear. Vamos a crear uno que se llame lista y le vamos a decir que lista es un vector de 10 posiciones, las cuales se van a nombrar, no numerar del 0 al 9. Bien, vamos a aprovechar aquí para ver ciertas situaciones. Bien, ¿cuál es el límite del tamaño de un arreglo? En realidad, el límite del tamaño de un arreglo solamente está determinado por eh, el número de índice que le voy a crear. ¿Bien? Por ejemplo, si yo utilizo una variable longInt, ¿sí?, que llamo x, ¿sí?, y a esa variable longInt le digo que es igual a 1.000.000, ¿sí?, voy a poder crear un arreglo, por ejemplo, float lista 2, que es de tamaño x, ¿sí? Ahora bien, ¿puedo colocarle 5 millones? No, porque longInt es un tipo de dato que solamente abarca a poco más de 2 millones. Entonces no puedo crear un arreglo de 5 millones porque no tendría una variable para manejar el índice o para recorrer el arreglo completo, ¿sí? Bien, una de las cuestiones que tenemos normalmente definidas es que en la mayoría de los lenguajes anteriormente se indicaba, ¿sí?, que los arreglos debían ser definidos desde el inicio. Es decir, que alguna situación como esta, en la cual yo pido el valor del índice, el valor de x para crear el índice, no eran válidas anteriormente, ¿sí? Bien, entonces voy a guardarlo, ¿no?, y lo voy a compilar para ver si hay algún error está ahí. ¿Sí? Bien. Los vectores en este caso podemos crearlos de esta forma, aprovechando la capacidad o la característica que tiene el lenguaje C, de que no hay un área específica donde debamos de crear nuestras variables o vectores. Podemos crearlos en donde nosotros queramos, pero siempre se recomienda que sea al inicio, ¿sí? Entonces necesito, para pedir los valores o para manejar un arreglo, usualmente pedimos o utilizamos un ciclo for, ¿sí? For y es igual a 0 mientras y sea menor que x, y más más. Bien, voy a... Ahí está. ¿Sí? Bien, ¿para qué utilizamos este ciclo for?
Bueno, lo utilizamos para recorrer el arreglo de principio a fin. Bien, entonces lo que hacemos, o lo que voy a hacer, voy a aprovechar esto que tengo aquí. Como mis posiciones o las posiciones del arreglo son de tipo float, ya no utilizo utilizar el %f. Bien, entonces ya tenemos aquí y, lo que va a hacer es ir desplazándose o ir desplazando el índice de tal forma que en la primera ocasión va a ser y0, en la segunda ocasión va a ser y1. De esta forma vamos a ir recorriendo el índice a como lo habíamos mencionado. Voy a guardar todo y voy a darle compilar y ejecutar. En este tamaño del vector voy a ponerle que es 5. Ahí está, funciona. ¿Sí? Bien, una situación que se puede presentar es que, por ejemplo, tengamos, por ejemplo, yo hago esto aquí. ¿Sí? Aquí caería un error porque como estoy comenzando en 0, si le igual al x no va a haber una posición, para el ejemplo que coloqué, no va a haber una posición 5, va a haber una posición 4. Esto se denomina un sobreflujo, ¿sí? Dado que estamos direccionando a una posición dentro del arreglo que realmente no existe. Bien, pues esto sería todo de momento en cuanto a lo que es el manejo del arreglo. Como forma introductoria, más adelante vamos a tener algunos videos sobre para qué vamos a utilizar estos arreglos y vamos a ver la cuestión de métodos de ordenamiento y así como también lo que es el métodos de ordenamiento, perdón, métodos de búsqueda y métodos de ordenamiento en lo que son los arreglos. Bien, de momento es todo y espero que les sea de utilidad. Recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y sugerencias y nos vemos en una próxima emisión.